Bueno, señores, vamos a continuar con esto. Entonces, hasta el momento que hemos hecho, tenemos aquí un controladorcito que es de countries con sus operaciones, con sus métodos básicos, get, post, put, y tenemos un get sobrecargado, que es un get sin parámetros, que devuelve todos los países, y un get con parámetro que devuelve el país mencionado. El post para crear nuevos países, el put para modificar países y el delete para borrar un país, y le pasamos tanto el get como el delete, le estamos pasando parámetro. Esto en cuanto al backend, esto es puro backend. En cuanto al frontend, ya construimos un índice de países. Le pusimos aquí un loader, está funcionando, y hicimos un componente genérico que lo vamos a mejorar y lo vamos a reutilizar. Entonces, en este componente genérico podemos listar los países. Ahora, hasta el momento no tenemos construido la lógica de nuevo, ni tenemos la lógica de editar un país, ni tenemos la lógica de borrar un país. Eso es lo que eso es parte de lo que vamos a hacer hoy. Ahora, antes de empezar, quiero hacerles un par de aclaraciones de un par de cositas que me dijeron en la semana. Lo primero es, resulta que Entity Framework por defecto hace un tracking de todo lo que hacen las bases de datos. Él graba muchos logs de todo lo que está haciendo. Cuando son operaciones de lectura, si yo quiero mejorar el performance de mis consultas, yo puedo colocarle esta cosita que se llama ASNO Tracking. Si yo le digo el ASNO Tracking antes del toList, estoy eliminando esa opción, le estoy diciendo, no me traquees, no me loguees todas las operaciones. Si son consultas, esta consulta es muy sencilla, pues, y aquí no vamos a ganar nada, pero cuando son consultas muy complejas que hacen varios inner join entre diferentes tablas, vamos y ya tenemos un volumen considerable de datos, esto nos va a servir. Bueno, primera cosita que quería cambiar antes de empezar con el tema. Y lo otro es que nosotros creamos aquí nuestro componente genérico que llama el generic list. Y los componentes genéricos pueden llamar a su vez otros componentes Yo te genéricos. escucho. ¿Cómo? Yo te escucho súper entrecortado. ¿Cómo me escucha el resto de No sé. personas? Yo lo escucho bien, profe. Bien, profe. Yo Ah, creo que es la compañera. Creo que el problema es la compañera. Pues yo aquí estoy yo tengo una conexión que es con fibra óptica y estoy navegando a 100 megabytes. Entonces yo creo que con el problema de conexión no. Verifica tu conexión para no tener problema. Y por aquí veo una manito levantada. Carlos, ¿tienes una pregunta? No, bueno, parece que le haya quedado avanzada. Entonces mira lo que vamos a hacer. Mira que si nosotros estamos pasándole a este componente, le estamos pasando el componente loading. Recuerda que el componente loading, eso está aquí en el code behind. Mira que si simplemente yo presiono aquí F12, puedo ir al componente y mira que el loading es un render fragment. Cada que nosotros pasamos como parámetro un render fragment es que le estamos pasando código a esto. Entonces nosotros en este componente genérico, si nosotros decimos, si no hay render fragment, porque es un parámetro opcional, pintamos esto. Resulta que este componentico yo lo voy a querer reutilizar en otras clases. Si yo quiero reutilizar ese componente en otras clases, entonces vamos a hacerle aquí un refactorcito bien bacano. Aquí dentro de share voy a adicionar otro componente Razor y este componente Razor lo voy a llamar loading. Loading, y los nombres de los componentes por estándar deberían empezar con mayúscula. Y mira lo que vamos a hacer. De este componente genérico simplemente voy a cortar esto y lo voy a pegar aquí en el componente de loading. Mira que no siempre los componentes Razor tienen que tener código C#. Aquí tengo un componente loading que va a ser código HTML puro. Entonces mira que lo estoy definiendo ahí. ¿Y eso qué me sirve? Me sirve porque le digo, si no me pasan un loading, entonces ¿qué le puedo decir? Píntame mi propio componente loading. Como no es una etiqueta que tiene parámetros, lo puedo cerrar así. Entonces mira que ahí no altere nada. Si vuelvo y corro el proyecto, estamos haciendo exactamente lo mismo, a diferencia de que estoy reutilizando el loading, y al reutilizar el loading, pues hacemos que esta cosita que da vueltas aquí, que indica que hay algo que se está procesando, alguna query que estamos haciendo, algo pendiente, pues esa consultica la vamos a reutilizar. Ahora, vamos a crear el formulario. Disculpa, es solo ponerle en esa etiqueta el nombre del archivo. Sí, ya, ¿cierto? exacto, como lo llamaste. Aquí, mira que al crear esto, loading, él crea por debajo, crea una clase
crea el loading y eso se compila en tiempo de ejecución. O sea, eso lo compila cuando nosotros generamos el proyecto. Y ese componente lo estamos armando aquí, lo adding. Es como este se llama Generic List, y mira que el Generic List nosotros lo estamos usando en el Countries Index. La diferencia de este Generic List es que si le metimos más cañaña, porque este Generic List tiene un parámetro que llama MyList, que yo le paso la lista de lo que quiero mostrar, y le estoy pasando un render fragment. Mira que el render fragment se pasa de esta manera, y le estoy diciendo cómo quiero que me renderice ese contenido. Y de esa manera estamos haciendo un componente más genérico. Ahora, pensemos en lo siguiente. Yo voy a crear un país. Para yo crear un país, ¿qué necesito pedirle al usuario? ¿Qué campo? ¿Qué creen ustedes que hay que pedirle al usuario para crear un país? El nombre del país. El nombre del país es lo único que tenemos, porque si miras aquí el modelo country, solamente tenemos un nombre de país. Ahora, y si yo voy a editar un país, ¿qué le tengo que pedir al usuario? El nuevo nombre. El nuevo nombre. Entonces mira que aquí tenemos una cosa bien bacana. Si nosotros vamos a editar un país, vamos a utilizar el mismo formulario para creación y vamos a utilizar el mismo formulario para edición. Entonces vamos a crear un formulario genérico que nos sirva para las dos operaciones. Y ahí vamos a aprender hoy, vamos a aprender muchísimo, muchísimo de Razor, y quiero que estén bien concentrados con esto. Antes de eso, miremos una cosita. Nosotros en el controlador, nosotros tenemos las operaciones get, post, put, delete, pero en nuestro repositorio, recuerden que aquí estamos siguiendo un patrón que llama el patrón repositorio. Mira que el patrón repositorio no tiene sino para hacer get y para hacer post. Nos falta poder hacer operaciones de delete, de push. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El delete es muy parecido, el delete es muy parecido al post. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un delete, yo simplemente le voy a decir devuélvame algo. Entonces vamos a crear aquí, voy a copiarme este, y a este método no le voy a decir que es el método post async, sino que lo vamos a llamar el método delete async. Delete. Vamos a tener un método delete así. Y para yo hacer un delete, yo no le voy a pasar el modelo, solamente le voy a pasar la URL. Es decir, bórreme el país 1, bórreme el país 2, bórreme el país 3, etc. Ahora, también necesitamos hacer un put. Entonces resulta que nuestro put, siempre me tengo que fijar en el controlador, nuestro put devuelve un no content. Si mi put devuelve un no content, yo podría hacer similar a como hicimos este post, que cuando nosotros hacemos el post, vamos a crear aquí un método, así como tenemos un post async, vamos a crear nuestro put async, y nuestro método put async, ¿qué le vamos a decir? Para hacer nuestro put, yo le voy a pasar una URL, es decir, modifícame el país, modifícame países, y le estoy diciendo cuál es el modelo que yo voy a modificar. Como devolvemos un no content, yo aquí le digo, no, a mí no me interesa el objeto de respuesta. Simplemente me interesa que el HTTP response me devuelva si pudo o no pudo. Voy a poner eso un poquito más grande para que el video no les quede tan incómodo. Ahora, pero como yo me quiero preparar en el futuro, y van a haber posts que sí nos devuelvan cosas, o como yo les dije a ustedes, no siempre lo que mandamos es lo que recibimos. Muchas veces mandamos un objeto y recibimos otro. Eso lo vamos a hacer cuando estemos haciendo operaciones más complejas. Entonces, de una vez preparemos nuestro patrón repositorio y recarguemos, ya te voy a atender la pregunta, y recarguemos nuestro método put. Vamos a tener un put que no nos devuelva nada y vamos a sobrecargar nuestro put que le mandamos. Vamos a mandarle un T, le vamos a mandar un modelo y él nos va a devolver una respuesta. Entonces vamos a sobrecargar. Así como hicimos la sobrecarga del post, vamos a hacer también la sobrecarga del put. Ahora sí, Luis, la pregunta. Profe, ¿me puede recordar esa clase HTTP Response Wrapper de dónde salió? Perdón, es que no recuerdo la... Esa la hicimos nosotros. Recuerda que esta HTTP Response Wrapper es nuestro envoltorio de respuestas. Cuando nosotros nos devuelven una cosa, a nosotros nos van a devolver un objeto que es un HTTP Response. Mira que todas las opciones del controlador que devuelven un Action Result, que es un Action Result, si devolvió una respuesta 200, si devolvió un 201, si devolvió un 400, o sea, son los estatus del estándar HTTP. Como yo le quiero dar un mejor manejo a esa clase, nosotros creamos nuestra clase que es el HTTP Response Wrapper. ¿Qué es el HTTP Wrapper? Yo le tiro una petición y en este objeto me va a devolver si lo pudo hacer o no lo pudo hacer.
Si la respuesta da devolución, o sea, si devuelve un contenido, nos queda aquí en el objeto response, nos queda el contenido. Y si tuvo un error, nos va a devolver aquí en el HTTP response mesas, nos va a devolver cuál fue el mensaje de respuesta. O sea, este es un envoltorio para que le demos un mejor manejo a esas respuestas que son action result. Y esta clase la hicimos nosotros. Ok. Mira que esta clase, nosotros lo que hicimos básicamente fue aquí, le hicimos un envoltorito para poder darle un mejor tratamiento a los errores, porque si no, los errores que me reporta el HTTP son unos errores larguísimos en inglés que van a confundir al usuario. Entonces mira que nosotros, si la respuesta es no found, le decimos recurso no encontrado. Después cuando ya le coloquemos permisos, vamos a decirle no tienes permiso para ejecutar esta operación. Donde no hiciéramos esto, le saldría un mensaje en inglés al usuario que no es claro, o nos tocaría estar duplicando esa lógica de darle tratamiento de mensajes cada vez que consumimos un método de esos. Para hacerlo más genérico, por eso lo hacemos así. ¿Está claro? Ok. Y la siguiente pregunta que te iba a hacer es, ¿esa interfaz y repositorio va a ser genérica para todos los módulos o es para un específico? No, ojo, para todo. Por eso es una clase genérica. Mira que la interfaz, mira que todos los métodos utilizan generics. Esto aquí se llama notación diamante. Eso no es propio de C#, eso creo que eso está en muchos lenguajes. Entonces, esa notación genérica, ¿qué significa? Que yo le digo, haceme un get. ¿De qué? De lo que sea. Mira que este mismo get nos sirve para traer o un país o una lista de países. Ese mismo get nos va a servir para traer un producto o una lista de productos. Ese mismo get nos va a servir para traer un usuario o para traer una lista de usuarios. Esta clase es totalmente genérica para lo que sea. Y perdón la pregunta, yo soy un poco inexperto en eso, pero ¿realmente siempre es así o es es una buena práctica o se debería tener una interfaz por cada módulo? No, aquí no hay necesario que hagamos, incluso ahorita nos vamos a meter mucho, el tema genérico yo lo exploto mucho en este curso. De momento, digamos aquí tenemos un patrón repositorio. ¿Cuál es mi repositorio de datos? Mi repositorio de datos es un servicio, el servicio que nos está proviendo los servicios de lo que estamos haciendo en el backend. Esta clase repositorio junta todas las peticiones y me va a dar respuesta a lo que yo necesite. Luego, vamos a darnos cuenta que el patrón repositorio vamos a tenerlo que mejorar, porque no es lo mismo yo traerme un país que yo traerme dentro del país la lista de estados y dentro de la lista de estados la lista de ciudades. Entonces luego vamos a tener que empezar a hacer implementaciones basadas en el patrón genérico. Pero te me estás adelantando como 2 o 3 clases. Listo, profe. Está ¿Listo? bien. Bueno, sigamos. No, pero interrumpan. Recuerden que aquí la clave es que ustedes estén interrumpiendo todo el tiempo y la clave es que esto les quede claro. Obviamente, si yo coloqué aquí la interfaz repositorio, ¿qué significa? Ya si yo coloco la interfaz repositorio, ya por aquí me está sacando un error, porque si yo la implementé aquí en repositorio, porque yo tengo una clase que me está implementando, al menos una clase que implementa ese repositorio. Entonces aquí tengo la clase repositorio, implementa la interfaz iRepository y si observáis está sacando error. ¿Por qué saca error? Saca error porque dice, ojo, usted no me ha implementado esto. Yo aquí simplemente o las digito, le doy control punto y yo le digo, implementeme la interfaz. Y mira que él aquí me va a colocar las firmas de los 3 métodos que me faltan. Ahora, yo no sé por qué, esto sí es como un errorcito que tiene el Visual Studio, este man no me coloca aquí la palabra reservada síncrona. Debería, porque si él ya sabe que es un método TAS, tiene que ponerlas. Yo no conozco el primero que no lleve el asíncrono, entonces vamos a ponerle aquí el asíncrono. Bueno, un detallito, recuerden, el orden de la clase es muy importante. Primero van atributos privados, luego van constructores, luego van propiedades públicas y luego vienen métodos, luego vienen los métodos públicos y por último los métodos privados. Entonces aquí vamos en el orden que es. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un atributo privado, tenemos aquí dos atributos, tenemos dos cosas privadas, que es el HTTP client y el JSON default options, luego sigue el constructor y luego tenemos métodos públicos. Por aquí tenemos un método privado que es el unserializedAnswer. Normalmente cuando yo agrego cosas, él no me respeta el orden. Y yo soy obsesivo con el orden de las cosas. Entonces recuerden, métodos privados, colóquelos de últimos para que quede más prolijo su código. Y aquí cometí un error en los nombramientos. Suele suceder. Este método se llama unserializedAnswer. ¿Por qué tiene un error el nombre? ¿Quién se la pilla?
Falta la sync. Exacto. Si este es un método asíncrono, el estándar es que colócale el sufijo asíncrono. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo estoy usando el método, yo de una vez en el código del otro lado que lo está usando me doy cuenta que es asíncrono y no tengo que ir a la definición. Ahora, si yo lo cambio, mira que cuando yo lo cambio se me ponen como unos puntitos. Eso significa que yo quiero hacer un refactor. Antes de que usted haga otra cosa, dale control punto, dígale rename y él ya él nos hace el refactor del código. Un detallito ahí que nos había quedado sobre el alambrado. Ahorita revisando la documentación me di cuenta que eso estaba malo. Ahora, vamos a implementar los métodos. El delete es botado, el delete es lo más fácil para hacer. Mira que es tan fácil que para nosotros hacer el delete me voy a basar en el que ya hicimos, en el que no nos devuelve respuesta. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un post. Nosotros en el post, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros en el post que no recibe respuesta, nosotros le estamos diciendo, le pasamos una URL, pero en un delete yo no necesito codificar mensaje, entonces estas dos líneas vuelan. ¿Y qué le vamos a decir aquí? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Vamos a utilizar el HTTP client y ya no vamos a hacer un push async, sino que le vamos a llamar es un delete async. Y el delete async, ¿qué recibe? Recibe la URL. Ahora, la respuesta que nos da, él nos va a devolver null, porque yo no estoy devolviendo respuesta en el delete. El status code me va a decir si hubo error o hubo error. Y en caso de que haya error, haya o no haya error, nosotros estamos devolviendo la respuesta HTTP, por si quiero hacer algo con ella en el futuro. Déjela ahí, esa sirve. Ahí está, ese es el delete. Así de sencillo. Ahora, vamos a implementar los dos put. Tenemos un put que no devuelve y un put que devuelve. Entonces voy a coger el put que no devuelve, voy a basarme en el post que no devuelve. Voy a copiar estas líneas del post que no devuelve y las voy a pegar acá simplemente. ¿Qué hago? Esto es lo mismo. Serializamos el modelo. Recuerde que el modelo es una clase. Serializarla es volverla en código C#. Luego la codificamos. La estamos codificando T8. Y luego hacemos el llamado. Response HTTP le hacemos ¿qué? Pero ya no le vamos a hacer un post, sino que le hacemos un put. Y en el put, ¿qué le mandamos? Le mandamos la URL y le mandamos el mensaje codificado. ¿Qué devolvemos? Devolvemos nulo porque no me interesa la respuesta en el post que no devuelva y sale para pintura. Y ahora, y de forma muy similar, vamos a hacer el post que sí devuelve un dato. Entonces, el post que sí devuelve un dato, ¿qué le estamos pasando? Lo mismo, serializamos el objeto, luego de serializar el objeto, vamos a hacer, ya no le hacemos un llamado a un post, sino que le hacemos un llamado a un put, le hacemos un put async. Si la respuesta fue exitosa, entonces deserializamos la respuesta y la respuesta la vamos a devolver con el objeto deserializado. Si yo le hago un push de un país, si yo hago un put, él me va a devolver el objeto como quedó modificado. Entonces vamos a devolver el action response. Vamos a decirle que no hubo error y devolvemos de todas maneras, siempre devolvemos la respuesta para hacer algo con ella. Y en caso de que haya un error, cuando ya la respuesta no sea success code, pues no tenemos objeto para devolver, devolvemos un default, devolvemos que sí hubo error y devolvemos el objeto response HTTP, que es el que tiene el error. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Ya dejamos aquí Melito, recuerden siempre que hagan un cambio, le corremos CodeMay al código. CodeMay es que él me borra los using que no uso y me organiza pues cositas de formato de código. Y ahí tenemos ya el repositorio. No hay necesidad de inyectarlo porque ya está inyectado. Mira que aquí tenemos ya en la inyección del patrón repositorio. Y ahí vamos. Primer paso era hacer ese cambiecito en el repositorio. Ahora, Blazor, como cualquier otro framework, uno no tiene que construir todo. Nosotros como desarrolladores, nosotros ensamblamos muchas piezas de código. Entonces, hay una librería que se llama, hay una librería que a mí me gusta mucho para hacer modales. Esa librería se la voy a colocar por acá. En el documento está la documentación, en el documento está el link de eso, se llama Razor Suite Alert. Entonces, con Razor Suite Alert, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer cositas como estas. Vamos a colocar ventanitas, que yo les puedo colocar imágenes, las puedo customizar. Vamos a poder colocar todas. También puedo hacer formularios para pedir datos sencillos. Y mira que él tiene muchas cositas en las cuales vamos a poder agregar. Y esta es una librería que se basa en JavaScript.
pero la estamos utilizando en React. Mira que es una librería básicamente de JavaScript, pero que la estamos usando para Blazor y se llama React. Entonces uno lo que hace, uno se busca la librería, o por aquí está en la documentación dice así lo instalas, en la documentación dice tienes que inyectar este servicio, en la documentación dice tienes que agregarme esta librería de JavaScript. Entonces uno, y por aquí hay ejemplos de cómo se usa. Entonces uno, ¿qué hace? Uno cacharrea. El trabajo de nosotros es cacharrear cositas. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, vamos a instalar este nugget. Se llama Curry Technologies Razor Suite Alert 2. Entonces lo que hacemos, vamos a hacer aquí puro trabajo de frontend. Entonces en el frontend vamos a decirle manage nugget package, así como yo le puedo agregar paquetes al backend, también le puedo agregar paquetes al frontend, y en el frontend voy a buscarme este paquetito. Este paquetito se llama el Suite Alert 2. Entonces aquí tenemos y simplemente le voy a decir instalar y roguemos para que la nueva versión sea compatible con la versión que hay disponible, sea compatible con lo que yo preparé en clase. Y ya leyendo la documentación de lo que hay que hacer, él me dice, vea, cuando usted está haciendo algo, usted tiene que, resulta que ese paquete de Suite Alert 2 se basa en una librería de JavaScript. Entonces vamos a incluir esa librería. ¿Cómo incluyo yo nuevas librerías en mi proyecto? En el frontend, por aquí hay una carpeta que es la www.root y en la www tenemos el index.html y en el index.html está las librerías, las hojas de estilos y está la librería JavaScript que nuestro sistema está usando. Entonces, vamos a agregarle esta línea y esto, ¿de dónde me lo saqué yo? De la documentación de SuiteAlert. Vamos a agregarle aquí, voy a agregarle otra librería de JavaScript. Entonces le estamos diciendo que en mi proyecto ya le agregué algo y él me va a utilizar SuiteAlert2min.js. Eso es una librería de JavaScript la que me permite eso. Y en la documentación también me dice que eso hay que inyectarlo. SuiteAlert lo vamos a inyectar como un servicio. Entonces hay que poderlo configurar en las inyecciones. Entonces vamos a ir al program del frontend y en el program de frontend, así como yo inyecté mi repositorio, esta clase de repositorio la inyecté yo porque la construí yo también puedo inyectar librerías de terceros. Y estamos inyectando algo que llama SuiteAlert 2. Ahí vamos. Dejémosla ahí, la librería, que esa librerita nos va a servir para hacer unas cositas bien bonitas. Ahora, vamos a irnos a las pages y en los pages tenemos la carpeta de countries. Y en la carpeta de countries vamos a crear el formulario para crear. Vamos a crear un formulario que nos va a servir para crear y para editar países. Pero entonces lo que vamos a hacer, eso lo hacemos en el otro video para que este no nos quede muy largo. Si te ha gustado hasta el momento, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.